¿Qué hay? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén disfrutando su fin de semana. En el video de hoy vamos a ver el típico análisis más a profundidad del SP500, también de Bitcoin, la dominancia e incluso la capitalización del mercado. Traigo una pequeña sorpresa para ustedes, les recomiendo que se queden al final del video. Incluso ya saben que abajo en la caja de la descripción están los minutos, incluso se lo pueden ver todo y también ahí se pueden saltar todo el análisis para ver la sorpresa que hay al final. Sin más, vamos a comenzar con el video de esta semana. Bueno, en el SP teníamos una idea de short que se había comentado que se iba a tradear, pero no necesariamente se iba a tradear hasta que llegara a esa zona. Siempre les he dicho que hay que esperar esa reacción en la zona, si el precio está actuando de una forma adecuada para poder entrar en el trade. Por ahora está arriba de nuestra zona que estábamos esperando. Todavía no decido meterle short. ¿Por qué? Porque incluso esta semana tuvimos un retroceso, digamos, no más bien un retroceso, sino simplemente una caída. Claro, esto puso un poco pues no en peligro, sino más bien digamos que sonaron un poco las alarmas por esta caída. Claro, todos de alguna forma podrían estar esperando también una caída en bolsa. También lo he visto y es algo que ya les había comentado las semanas pasadas. A veces cuando las personas también esperan mucho que suceda algo, no sucede, los desespera. Entonces ese es el problema. Ahorita algunos también están esperando una bajada, incluso también están otros esperando que siga subiendo. Entonces está esa polaridad todavía que no ha terminado. Hubo tantas novedades, digamos, con la cuestión de la conferencia de la Fed. Incluso, de hecho, no la vi porque me parece que ahorita ha perdido esa efectividad, salvo a un tema o a algo en específico que sí sea de relevancia. Claro, lo mismo de las tasas, que las van a seguir subiendo, etcétera. O sea, no se dijo nada fuera de lo que de alguna forma ya se sabía. Por eso es que no veo gran cambio por ese lado, por ese aspecto. Claro, hay que seguirlo de cerca, pero al menos por ahora no le he tomado tanta relevancia. De hecho, pasé a tomarle un poco más de relevancia a la zona en la que nos encontramos. Y por eso hay que esperar a ese desarrollo. Ahora sí, claro, sabemos que el SP500 está en sobrecompra, que está en una zona también peligrosa y que habría que esperar un movimiento, pues bueno, de retroceso. Ese retroceso ya lo habíamos comentado también, hacia dónde podría llegar si esto ocurría, claro, siempre y cuando cayera a nuestra zona. Por ahora incluso, bueno, me parece un poco viable. Voy a quitar por ahora esta opción que teníamos aquí, simplemente para que podamos dibujar un poco más libres. Ahora aquí voy a dibujar un Fibonacci desde esta parte de aquí hasta el punto en donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque este podría ser el rango o la posible zona en donde se podría dar este retroceso, si es que claro, comienza a debilitarse desde la siguiente semana. Esto solamente es algo preliminar. También hay que enfocarnos, o más bien hay que saber desde qué puntos se dibujan o se tienen que dibujar los Fibonacci. No inclusive solamente dibujar por dibujar, o simplemente agarrar este punto que se me ocurrió y ya, ¿no? Siempre hay un porqué. Claro, eso, bueno, al menos yo lo enseño en el curso de trading, que recuerden que también los links están debajo en la descripción por si se quieren unir. Pero a lo que voy es que, pues bueno, para tomar Fibonacci también y dibujarlos hay que saber dónde. Eso también te va a dar la posible efectividad que puedas tener en el trade. Claro, también la asertividad de hacia dónde se puede ir el precio, etcétera. Pero me parece que aquí esta caída que tuvo, ya en un marco un poco más corto, esta caída que tuvo podría ser algo preliminar a una caída más fuerte. Sí lo podría hacer. Vean que incluso la semana no cerró arriba del alto que hizo el día jueves, ¿no? Entonces eso podría indicarnos que incluso sí podría haber una probabilidad de que la siguiente semana sea bajista. Ahora intentó desde incluso la noche del jueves, viernes, recuperarse, ¿no? De hecho, o sea, fue un movimiento que pudo sostenerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque también las caídas que pueda estar teniendo están siendo compradas. No lo dejan tampoco caer. Yo les había comentado que si en algún momento el precio podría tener una lateralidad, podría ser incluso también por estas zonas. No necesariamente una zona exacta, sino por ahora una zona
en donde sí se podría mantener el precio de manera lateral. Y esto que podría hacer, pues bueno, el precio podría estar aquí en todo este rango podría estar lateralizando hasta incluso, pues bueno, decidir si va a comenzar una corrección hacia esta zona de los 4400, etcétera, Golden Pocket, ya sabe, toda esa zona. Y si no, pues simplemente seguir. Yo creo que la zona digamos de relevancia, o la zona, ya esta zona de los 4500 aproximadamente, si no me equivoco, 4500 sería una zona en donde sí podríamos esperar que si el precio llega, podría ser rechazado al alza desde ese punto. Me parece viable que eso sí pueda hacer, o sea, que vengamos la siguiente semana, inclusive haga este rango de aquí, como les comentaba, lo rompa a la baja de manera falsa, y después comience nuevamente a subir. Eso sería una probabilidad. De hecho, la estructura que me muestra se me asemeja a otras estructuras de mercado que normalmente suelo ver, y como sabemos, la historia pues no necesariamente se repite, pero muchos patrones que hay en el mercado sí se repiten, no de manera exacta, pero sí de alguna forma sí se repiten. No de manera exacta, pero de alguna forma sí se repiten. Entonces estaré pendiente si esto ocurre, claro. Si esto ocurre, dependiendo de qué interacción tenga en esta zona, claro, inclusive esta zona podría haberla roto al alza, que es la que esperábamos que rechazara. Claro, tuvo un primer rechazo, y aquí incluso esto podría ser un throwback para seguir subiendo. Es decir, que esta resistencia no habrá servido de alguna forma, y que claro, después sirva como soporte para seguir subiendo. Todavía hay que irnos con cuidado. También para meter longs se corre un cierto riesgo, porque estamos en una parte alta y en partes también donde puede haber una reversión de precio. O sea, reversión de precio me refiero a una reversión incluso mayor, que incluso invalide, o más bien caiga la mayor parte incluso de esta subida. Por eso es que también estoy esperando que incluso si se llega a dar un short, si nos dé una entrada un poco más confirmatoria hacia targets incluso de los 4400, incluso caer hasta acá, hasta 4350, etcétera. Por eso es que el anterior análisis, o el anterior trade era desde este punto, pero vean que el precio no nos dio una cierta entrada, digamos que a niveles más intraday, o en time frame más intraday, claro, sí dio una entrada de short, que fue precisamente esta entrada de short. Estábamos cazando con el grupo premium, con los alumnos, ese short, ¿no? Que después, pues bueno, se nos fue, pero lamentablemente esto se dio en la madrugada, o sea, en la madrugada mañana, ¿no? Pero fue más un poco en la madrugada, que desde que empezó, y después ya de ahí en la apertura de la sesión de Nueva York, sí ya empezó a caerse y a debilitarse, ¿no? Hasta que, pues bueno, llegó a una zona de liquidez, que es normal que haya tenido también un rebote. Ahora, este rebote sí podría hacer que simplemente haya sido eso, al menos por ahora, sí, podría hacerlo, ya que en una hora, y lo estamos viendo, y que quede claro que es en un time frame de una hora, se puede invalidar inclusive más fácil que time frames de 4 horas o un día, pero en time frame de una hora podría comenzar incluso a dar indicios de posible debilidad, y que sí comience una caída incluso mayor. Podría ser que la siguiente semana pueda ocurrir. Todavía existen probabilidades, sí, todavía existen probabilidades. Vean que incluso si yo pongo un Fibonacci desde aquí hasta acá también, vean que estamos en una zona de posible short. Yo incluso iba a intentar un short en esta zona, pero pues la verdad, como ya termina la semana, o sea, nada quita que incluso lunes, martes y hasta el miércoles esto todavía se recupere, que incluso siga subiendo otro poco. O sea, nada asegura, por eso prefiero esperarme hasta la siguiente semana. Ahora vean que en un time frame de una hora tenemos aquí una línea de break. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si en algún momento, y estamos combinando el nuevo indicador de price con giro, recuerden que una vez roto una línea de break, por ejemplo en este caso estamos hablando de un nivel intraday, una vez roto esta línea, incluso podría darnos una entrada de short confirmada con un stop, y podría ser un trade viable si en algún momento se llega a dar así. Es decir, que si en algún momento se llega a dar un cierre debajo, podríamos poner un stop arriba de esta zona con target hacia dónde,
a llegar a los 4500 y aún así sería un buen trade. ¿Podría hacerlo? Sí. También podría llegar hacia la zona de los 4300 que les había comentado, 4400 también. Por eso es que voy a esperar la siguiente semana a ver si nos puede dar una entrada mejor de short, inclusive con confirmación, pero hay que esperar. No hay que tampoco meternos por meter al mercado, y más por cómo están las cosas, en donde, como les digo, muchos están esperando que el mercado caiga y al final de cuentas no cae y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, hasta que en algún momento sí ya se debilita y ahora sí se cae. Pero mientras les estuvo saltando stop tras stop, obviamente teniendo las señales consideradas, pues claro, sí, pues se puede pensar en un trade, pero por ahora hay que esperar. Me voy a esperar a la siguiente semana para ver si en algún momento sí nos da esa entrada de short. Si en algún momento, claro, también llega a venir a esta zona y comienza a subir, incluso romper esta zona de aquí, nos podría dar también un indicio de que el precio podría continuar al alza, y esta operación sería ahora la inversa. Podríamos meter un long, digamos que un long aquí con un stop debajo de esta zona, y a dónde sería llegar, pues claro, al target que teníamos impuesto ya de los 4700 incluso. Podría ser un longcito muy bueno también, sí, también. Por eso es que hay que esperar. O sea, si no se aprovecha una, se puede aprovechar la siguiente y sería un movimiento también muy bueno. O sea, esto también podría impulsar el precio a llegar a los 4700, y en donde sabemos que también está otra zona de liquidez que puede ser también tomada. Por eso es que hay que esperar este desarrollo, y pues bueno, simplemente a ver qué señales nos da el mercado. Un breve anuncio, y es que recuerda que todavía puedes participar para ganarte 45 USDT en airdrops que totalmente puedes retirar. Todas las instrucciones están debajo en la descripción. También hice un video que te voy a dejar aquí. Recuerda seguir todas las instrucciones al pie de la letra para que te puedas hacer acreedor a estos 45 USDT. Sin más, vamos a continuar con el video. El gráfico de 4 horas y el de 1 hora, que se ven un poco más limpios y que quitan un poco de ruido por los gráficos o la acción de precio que hay interna. Vean que todo esto sí fue un rango que ya lo habíamos dibujado en esta zona, y ahorita lo voy a poner simplemente como una referencia del rango que teníamos, ¿no? Este era un rango que, claro, si se rompía a la baja podría tener un desenlace de continuación a la baja, y eso ya lo habíamos comentado. Estuvimos esperando el short, claro, lamentablemente, pues bueno, creo que esa entrada de short que estábamos esperando no se dio. Sí se pudo haber dado de forma agresiva, claro, se pudo haber dado, pero yo prefería esperar. ¿Por qué? Porque así mismo, como está subiendo la bolsa, pues se encuentra en partes altas también. Bitcoin podría aprovechar esa oportunidad, sí, pero por ahora se ha visto débil. Y bueno, eso por un lado. Por el otro lado, prefiero esperar una oportunidad que a mí me guste. No es, como les vuelvo a comentar, no operar por operar. Incluso sé y vi por ahí por Twitter que algunos incluso se habían metido en esta zona. No está mal, pero al final de cuentas vean cómo el precio vino y nuevamente cayó. Claro, está dando un mejor precio. Ahora aquí me parece interesante lo que está haciendo el precio, y de alguna forma, pues digamos que me gusta, ¿no? Me gusta, ¿por qué? Porque está intentando luchar para subir, y eso me parece que sí podría hacer. Ahora también, si dibujamos un Fibonacci desde esta zona, o desde este punto hasta este punto, está intentando luchar. ¿Lo podría hacer? Sí, todavía no está confirmado. O sea, incluso a mí me gustaría para meter quizá un long de manera un poco más swing, claro, y que recuperara esta zona de acá, que sería, si logran ver, sería la parte de la canalización morada, que eso indicaría que hay fuerza y que incluso nos puede llevar hacia la zona de 32.000. Por ahora no lo está haciendo, todavía no hay una confirmación. Claro, en timeframes un poco más cortos también me gusta cómo lo está haciendo. Incluso aquí también podríamos dibujar otro Fibonacci de acá a acá. Recuerden que no solamente es dibujar por dibujar, o sea, yo estoy dibujándolos ahí por una razón, no solamente dibujarlos por dibujar. Esta zona de aquí también me está gustando. Vean que aquí sí, en timeframes más cortos está intentándolo, y mientras logre aguantar este soporte, o este pequeño soporte de aquí de los 29.000 29.500 aproximadamente, si hay una posibilidad
de seguir subiendo, y esa idea me gusta. Por ahora, claro, también todavía podría bajar un poco a tomar liquidez, también lo podría hacer. De hecho, la zona idónea para mí, yo les había comentado que sería llegar a la zona de acá abajo de los 28.200 aproximadamente. Esa zona es donde yo esperaba, o donde yo esperaría meterle un long. Vamos a ver, porque todavía no está dicho totalmente, y si la bolsa tiene un retroceso la siguiente semana, esto se va a poner más feo. O sea, esto podría todavía comenzar a caer, a tomar liquidez toda esta zona de acá, y de ahí quizá comenzar o intentar un movimiento de recuperación, algo similar como ya lo tuvimos, y me parece que está haciéndolo últimamente Bitcoin, y no nada más en esta acción del precio, en las anteriores también, donde después de caer debilita, después crea, inclusive podría salir algunas noticias de FUD en toda esta zona si es que llegamos, así como salieron aquí, como salieron antes con lo de FTX, etcétera, y después que tenga un movimiento explosivo que nos lleve hasta los 34.000 aproximadamente. Eso podría volver a pasar. Ya ha pasado 3 veces. Lamentablemente muchas de las cosas que pasan no pasan de manera igual, pero digamos que le doy el beneficio de la duda. Claro, está débil, y como lo sigo diciendo, está débil. No me metería al menos a altcoins. Sé que algunas altcoins en algún momento se explotan, pero la verdad es que a comparación de, por ejemplo, otras operaciones, la verdad es que en stocks y en forex sí ha habido movimientos mejores, al menos por ahora, que en cripto. Sé que en cripto hay alguna altcoin que te vuela 100%, sí, pero primero tienes que encontrar la altcoin que te pueda dar ese 100%. Es un poco complicado, claro, depende también del análisis, dependiendo del proceso en el que se encuentre. Se podría encontrar quizá, pero es complicado aún así. Si en algún momento tú le ganas a Bitcoin Cash porque se voló 100%, porque salió una noticia, eso fue más por un tema también incluso de suerte, o inclusive porque estabas en el momento idóneo, pero no necesariamente por tus skills o por tus habilidades de trading o lo que tú quieras. Hay que también aprender a diferenciar ese tipo de cosas. Por eso es que a mi parecer, digamos, si nos vamos por mero análisis, digamos por algo más tal cual técnico, algo que sabemos que se puede dar por las probabilidades, etcétera, eso claro nos podría dar un buen trade. Pero si a ti en algún momento te metiste en un altcoin y se voló 100% en una situación así, para mí es suerte, no es tal cual que hayas hecho un análisis totalmente completo. Habrá quienes los hagan, sí, pero es complicado por la situación en la que nos encontramos. Vamos a ver también cómo se siguen recuperando las altcoins, porque hay altcoins que pues bueno, algunas están dormidas, otras están ahí cayendo, otras están un poquito recuperándose, subiendo. O sea, no hay una dirección por ahora en el mercado de altcoins. Entonces, volviendo al tema de Bitcoin, tenemos aquí dos señales: una anterior que pues bueno, ya ahorita fue invalidada, y tenemos una nueva señal de posible reversión. También esto me llama la atención. Vean que aquí toda esta zona nos está mostrando una posible zona de compra que podría ser válida, sí, siempre y cuando nos aparezca otra señal que valide esta. Es decir, nos tendría que aparecer señales de continuación al alza, como estas por ejemplo, que vayan hacia arriba. Claro, también que nos rompa una posible zona que pueda de verdad ocurrir, y ahorita ninguna de las dos ha pasado. Por eso hay que esperar. De hecho, yo les comentaba a mis alumnos ya como un posible trade que podríamos tomar, y esto es lo que de alguna forma estaré haciendo también en los siguientes videos. Aparte de hacer el análisis, también un posible trade que podríamos tomar, por ejemplo, a mí me gustaría que viniera a tomar esta parte de acá y se devolviera, es decir, que esto diera a los shorts, y que claro, hiciera como que se cae, como que se muere, y después pum, nos aventara un velón, quizá a lo mejor que se devolviera hacia esta zona, e incluso ahora sí rompiera. Eso es lo que yo estaría esperando. La verdad es que yo sí esperaría al menos algo así, y que después comenzara a revertirse con más fuerza para incluso subir a esta zona de acá e intentar romperla, que sería la primera resistencia que podríamos ver. Toda esta parte de aquí de la canalización morada que ya teníamos dibujada anteriormente, si es que lo quiere intentar. De hecho, esto también se podría considerar, si nosotros, voy a quitar ahorita los Fibonacci para que quizá lo puedan ver de mejor forma. Esta zona de aquí en donde nos encontramos parece ser una zona incluso de un pequeño rango, en donde está posiblemente acumulando. Por eso también me llama un poco la atención. Le dejé de perder la pista, de hecho, desde estos movimientos,
y decidí mejor esperar. Toda esta zona parece un rango debajo incluso de la canalización morada. Si lo logran ver acá, yo les he comentado que incluso de recuperar la canalización morada, todo esto de aquí, todo este rango de aquí habrá sido un rango de acumulación en donde podría ser un valor, digamos un valor pues adecuado, y que después comience a revertirse, y esto romper esto, y aparte tener un movimiento, incluso iría por toda esta zona de liquidez hasta acá y hasta acá. Por eso es que me parece importante vigilar toda esta zona de acá, de los 30.000 aproximadamente. Si lo recupera, sí nos podría dar un indicio de que posiblemente el movimiento se reanude. También podría ser trampa, sí, también podría, pero al menos intentarlo, y ahí sí podría intentarlo, no antes. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cierto panorama de lo que podría estar pasando y las zonas que podría estar recuperando. Por ahora todavía no hay nada dicho, pero me parece importante comentarles esto. Y con la dominancia es algo parecido, ¿no? Por ejemplo, sabíamos que teníamos esta zona de aquí que podría aguantar. No le aguantó, y claro, algunas altcoins han aprovechado ese movimiento. ¿Por qué? Por la dominancia que también por ahora está intentando, digamos, bajar. ¿Ha subido mucho? Sí. E incluso también una pequeña pista que nos podría dar es que podría haber un movimiento a la baja. Sería el movimiento que está haciendo ahorita. Vean que también tenemos una zona en donde podría el precio comenzar a revertirse. Lo podría hacer, sí. Pero me parece que primero hay que cuidar cómo se está dando esta acción del precio aquí. Por ejemplo, les habíamos comentado de esta zona de acá que podría tener un rebote. De hecho, para mí la zona importante en la que primero podría tener también me van a escuchar, como yo siempre les he dicho, siempre decir de falsas rupturas, porque el mercado siempre lo hace. Entonces, por ejemplo, aquí está intentando hacer incluso mínimos, pero vean que estos mínimos podrían crear una divergencia que nos podría llevar hacia esta zona de acá. Nuevamente tomar cierta liquidez o crear un poco de pánico. Eso confirmaría inclusive con una caída que podría tener Bitcoin, y que después venga nuevamente y reanude su caída hacia esta zona. Eso es lo que de alguna forma yo esperaría. Me parece de alguna forma razonable. Podría pasar, sí. Ahora también la otra cuestión es que si podría seguir bajando, tuviéramos un velón como este a la baja, pero para eso, claro, también tendría que comenzar a subir Bitcoin, o mínimo mantenerse en esta zona. A lo mejor las altcoins podrían tener un movimiento, digamos, de recuperación, sí, pero para mí, no sé, salvo por estas señales que vemos aquí, pues la verdad es que a mí me parece más viable incluso esperar para igual inclusive si se intenta un movimiento en altcoins, pues simplemente aprovecharlo si es que llega a haber un rebote, y después, claro, comenzar una caída incluso mayor. Si se llega a dar esto, en el momento en que empiece a revertirse la dominancia, si es que llega desde este punto y se comienza a revertir, esto va a dar un movimiento, incluso podría ser explosivo para las altcoins y también para Bitcoin, dependiendo de qué es lo que haga Bitcoin, ¿no? Claro, y también del flujo del dinero. Pero podría hacer eso, sí, me estoy inclinado a que pueda hacer eso, pero todavía habría que esperar. Creo que eso podría pasar todavía para el mes de agosto, podría ser que sí, y vamos también a esperar cómo se sigue desarrollando. De hecho, yo les comenté que el mes de julio y agosto podrían ser negativos. Y bueno, con respecto a la capitalización, vean que incluso estamos en un rango, no sé si lo puedan ver. Por ejemplo, estas líneas, pues bueno, son parte de mis dibujos, etcétera, la zona en donde cayó, la proyección, etcétera, ¿no? Pero después de todo esto, vean que todo esto, olvídense ahorita de las líneas, ahorita nada más las voy a usar de referencia, por eso es que las dejé, pero inclusive yo las estoy olvidando, ¿no? Me refiero a que toda esta parte de aquí es un rango, toda esta zona, desde este punto hasta este punto, toda esta zona es un rango. Nos hemos encontrado en este rango pues ya desde mayo, o sea, mayo, junio desde 2022, sí ha habido un rango totalmente. No ha habido inclusive una recuperación pues muy buena en altcoins, etcétera, salvo a este movimiento que claro dio pie a los niveles que tenemos ahorita en altcoins, que de alguna forma lo están sosteniendo, sí, pero todavía no hay un movimiento inclusive de recuperación de un movimiento más grande. ¿Podría haberlo? Sí, también podría haberlo. Por ahora dibujé un Fibonacci precisamente desde este punto hasta esta zona, que es este Fibonacci, en donde incluso nos indica que sí podría haber un movimiento al alza,
pero antes de eso también podría haber un retroceso en timeframes un poco de 4 horas o 1 hora, porque primero vamos a delimitar que esta zona es muy importante, aparte de ser la zona del rango, esta zona es muy importante de que la mantenga. Vean que esto anteriormente ya fue tocado dos veces y esta es una zona muy importante para el precio. Por eso es que pues bueno, así es como voy haciendo yo los análisis y claro, ya después se los muestro. Anteriormente se los mostraba simplemente con las meras ya zonas ya identificadas, etcétera. Ahorita como me comentaron en Twitter, los estoy mostrando un poco más a detalle para que ustedes vean cómo yo hago los análisis. Obviamente hay algunas cosas que no les puedo enseñar porque pues bueno, eso es parte también de lo que enseño en el curso de trading y que pues bueno, todavía están a tiempo para poder unirse. A lo que voy es que independientemente de todo eso, podremos tener un movimiento de retroceso todavía en la capitalización de mercado. Tomando la idea que les comenté anteriormente, si Bitcoin hace un movimiento a la baja o un último movimiento a la baja, la capitalización del mercado podría bajar nuevamente a esta zona de acá, no tal cual llegar a los 500 aproximadamente, sino quizá mantener toda esta zona de aquí y después ahora sí recuperarse. De lograr esto, es decir, en algún momento hace esto la capitalización de mercado, al recuperar esta zona de acá, esto nos daría un indicio de que el movimiento podría continuar y ahora sí tendríamos un movimiento mucho mayor, tanto de Bitcoin como de las altcoins. Por eso es que también estoy esperando a que se dé este movimiento, primero de retroceso, que después ahora sí comienza un movimiento incluso mucho más fuerte que el que tuvimos en esta zona. Por eso es que estoy esperando ahora también. Se puede seguir, sí se podría seguir, pero al menos por ahora no le veo tanta fuerza, o sea, no lo ha demostrado. De hecho, el movimiento que tuvo en este punto de aquí, o sea, este movimiento de aquí fue retornado. Saben que vean que lo regresaron. Entonces esto de alguna forma todavía demuestra una cierta debilidad. Ahora, si se comienza a recuperar desde aquí y comienza a escalar y vemos que incluso rompe toda esta zona de aquí como mayor confirmación, en cuanto lo rompa, claro, nos podrá dar un indicio que el primer target para la capitalización de mercado será llegar a este punto. Todavía no hay que confiarse, pero pues bueno, me parece importante señalarles también la capitalización de mercado, porque también nos está dando una pista de hacia dónde se podría ir el mercado. Ahora, como todo, claro, si el SP500 decide torcerse, o sea, decide caerse, esta idea, adiós. ¿Por qué? Porque así como el Bitcoin, también la capitalización del mercado, incluso las altcoins, se pueden caer muy feo si es que eso pasa. Es decir, que si llega a pasar un crash o un movimiento más agresivo en bolsa a la baja, esto fácilmente va a perforar o puede perforar esta zona de acá y nos podríamos incluso ir otra vez a mínimos. Por eso es que a mi parecer, para tener unas probabilidades alcistas, sí tendría al menos este panorama para que el precio comience a recuperarse. Y claro, ver movimientos en Bitcoin y en altcoins quizás sería el movimiento o el último movimiento antes de un movimiento mucho más agresivo en bolsa, y que claro nos dé primero un rebote hacia los 30.000, 32.000, 34.000. Claro, todo dependerá también de cómo se vaya desarrollando este análisis, y que claro, llegar a esta zona sería como lo mejor que podría pasar, al menos por ahora, que es lo que veo. Entonces ya vimos la bolsa, qué es lo que podría pasar, un posible trade también en la bolsa, Bitcoin con un posible trade y lo que podría pasar. Nada más hay que tener cuidado. Sé que también por ahí lancé un análisis de Solana, todavía sigue válido. En la semana o inclusive la siguiente semana estaré actualizándolo. No lo actualizo ahora porque, como les comenté, no se me hace tan necesario hacer un análisis diario mostrándoles Bitcoin, mostrándoles SP500 y mostrándoles tantos activos, cuando al final de cuentas en el mercado no está pasando mucho. O sea, es hacer por hacer video, la verdad. Entonces prefiero hacerles un video, como dicen, ¿no? Mejor de calidad, que hacer videos todos los días de cantidad. Por eso es que prefiero simplemente enfocarme en puntos estratégicos o movimientos que podrían pasar, que de verdad sean de relevancia, y no estar haciendo videos todos los días. Simplemente también porque su tiempo es muy importante, así como lo es el mío, y a lo mejor aprovechar ese tiempo pues para hacer otras cosas. Así que pues bueno, sin más, dejo el video hasta aquí. Recuerden que todavía pueden unirse tanto a las membresías. Vengo con una noticia, y es que también se redujeron los costos.
Como sabrán muchos, incluso algunos alumnos, yo no vivo en sí de dar cursos, sino y tampoco de señales. Yo con lo que hago de trading es con lo que, digamos, vivo, y con otras cosas, ¿no? Pero a lo que voy es que, digamos, como apoyo para las personas que incluso me han comentado por ahí que a lo mejor no tengan un poco para poder entrar al curso, etcétera, pagar de por vida o pagar inclusive por un mes de señales, etcétera, pues bueno, esta es también un poco mi forma de ayudarlos, pero estos ya van a ser los precios permanentes, es decir, de aquí ya no se van a manejar descuentos, a menos de que quizá venga alguna promoción en diciembre, en Black Friday, etcétera, ¿no? A lo mejor esas promociones que son quizá una vez al año en esos momentos. Claro, el siguiente año quizá puedan subir, pero al menos por este año se van a estar manejando todos estos precios. Como verán, y si habrán visto los videos o incluso si habrán metido a ver los precios, han bajado todos los precios, tanto de Meraki Pro, que incluye señales y el acceso a los indicadores. También el grupo Premium Estudiante también lo pueden adquirir ya sea por un mes, 3 meses, 6 meses, que les incluye el grupo Premium. Recuerde que también, aparte del chat, etcétera, pues también tiene más beneficios como ideas de trading, actualizaciones de mercado, también acceso a los indicadores beta. De hecho, también estaré subiendo algunos sneak peeks de algunos indicadores que pueden ser muy útiles. Actualmente estoy desarrollando 3 indicadores nuevos, aparte de los que ya hay, es decir, Hiro, Kaizen, Akira y Osamu. En el momento que ustedes compran esta membresía por un mes del paquete, digamos, estudiante, también podrían tener acceso a los indicadores beta, es decir, a estos nuevos indicadores. Claro, también aquí todos los beneficios los pueden checar aquí. Y también, por si en algún momento ustedes lo quieren comprar ya de por vida, es decir, que ya tengan acceso de por vida a todos los beneficios, a los indicadores que yo saque, a las señales que yo saque sin ningún costo y ya de por vida, pues bueno, sería este precio. Recordarán algunos que incluso este precio estaba manejando por arriba de $2,000 el acceso. Así que esto incluye todo totalmente y de por vida. Digamos que es una forma también de ayudarlos por si en algún momento quieren adquirir el Lifetime. Y sin más, pues bueno, dejo el video hasta aquí. Espero que sigan disfrutando su fin de semana. Hasta luego.